En esta región se rumorea desde hace mucho tiempo la existencia de un valle mítico rodeado de misterio. Hoy, un encuentro casual con pequeños seres mágicos llamados duendes confirma la existencia de este lugar. Estos duendes te llaman para que lo conviertas en tu hogar. Sus razones no están claras, pero para un asentamiento de humanos en apuros, la oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. Fix, el duende guardián, te guía a ti y a tus compañeros más cercanos a través del paso de montaña que acaba revelando el valle de Midway. La primera visión del valle deja sin aliento. Su belleza supera incluso las pretensiones de las leyendas más fantásticas. Y para tu sorpresa, hay señales de antiguos cimientos y una antigua torre que cierne sobre ellos. Evidentemente, no sois los primeros en llegar aquí. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la Mesa Jugona. El día de hoy hablaremos de Midwin, un título publicado originalmente en 2023 y que trae en español la editorial Bumblebee en el año 2024. En este video conoceremos todo sobre este juego, desde su preparación, cómo se juega, hasta el desarrollo de una partida. Así que si les interesa, quédense, alisten sus mesas porque ya vamos a comenzar. Midwin es un juego de 1 a 4 jugadores, cooperativo, con tintes narrativos y que es catalogado como un sandbox, un mundo abierto. Solo que este mundo abierto, al parecer, no tiene un límite, porque nosotros como jugadores no tenemos un propósito marcado que determine el fin del juego, sino que nos plantea básicamente una noción nueva y es la de jugar por el placer de jugar. Un mundo que se va explorando, se va construyendo y al más puro estilo de Minecraft vamos a ir, ¿cierto? Deleitándonos con el simple placer de construir y desarrollar personajes en el valle mítico de Midwin. Em, en este video miraremos muy detalladamente el juego, comenzando con los componentes, pasando por la preparación, revisando sus principales reglas y por supuesto desarrollando una partida para que ustedes vean cómo funciona. Así que sin más preámbulos, vamos a darle lugar a el comienzo de esta aventura. Como ven, es un juego súper producido, muy bonito, es todo un deleite a los ojos y al tacto. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo llegamos hasta aquí. Chequen esto. Siguiendo pues con la hoja de ruta marcada, vamos a pasar a revisar cada uno de los componentes que vamos a utilizar en el juego para reconocerlos y hacer ser más fácil la explicación. Si ya reconocen, identifican adecuadamente los componentes, pueden proseguir a la preparación, y si ya pues tienen la preparación más que entendida, pues podrían pasar a la explicación de las reglas principales de cómo se juega. Todo eso lo pueden encontrar progresivamente en este video. Vamos a partir con la revisión de componentes, empezando con la bandeja principal donde viene incluido las secciones de lo que es el tablero principal, las secciones de la ciudad y algunos componentes comunes para los 4 personajes que trae la caja base. Entonces tenemos un total de 5 bandejas. Una bandeja importante es esta que vamos a mirar, pero lo primero que vamos a revisar es el tablero como tal. Entonces, tenemos un tablero que se divide en 3 secciones, ¿sí? 3 secciones. Es un tablero de cartón y de plástico, ¿sí? Y esto tiene una función. Resulta que estos espacios que están muy bien diseñados, porque acá uno pone tarjetitas y las tarjetitas se pueden levantar y cambiar fácilmente por este relieve. Este tablero, que es de la ciudad, va a tener varios elementos que van a ir siendo modificados, como si se tratara de un juego Legacy, solo que acá pues no vamos a dañar nada, ¿cierto? Sino que vamos a ir intercambiando algunas piezas. Asimismo, hay otras piezas que marcan
elementos importantes de cada ronda, se podría decir, como lo es el espacio para la estación, ¿cierto? Que como ven tiene simbolitos de cada estación, el espacio de los ¿qué? Recursos que tenemos que marcan el progreso de la ciudad. Tenemos ingresos, tenemos producción, tenemos cultura y tenemos alimentación, ¿sí? Em, Asimismo, tenemos espacio para acciones, cada una identificada con un símbolo. Entonces acá hay unas manitos, ¿cierto? Y ahí nos indica que va a ir la acción de contratar. Y de esta manera, ¿cierto? Funciona todas las tres secciones y acá hay algo que llama la atención. Estos espacios acá que traen unas flechitas que representan un proceso y sí, es el proceso de construcción. Acá vamos a ir poniendo los edificios que vamos a construir y esto representa el tiempo que uno se gasta construyendo un edificio. De esta manera, un edificio que llega al nivel 1 está a un paso de ser construido. ¿Construido dónde? Pues en estos espacios que están vacíos, que no empiezan vacíos, ¿cierto? Porque recordemos que el juego se desarrolla en el Valle de Midway y como seres humanos llegamos ahí a construir una ciudad, a desarrollarla y por lo tanto lo que refleja el tablero básicamente es el avance del pueblo de seres humanos en convivencia con los duendes que habitan el lugar. Em, Dicho esto, vamos entonces a revisar otros componentes asociados a este tablero, a este hermoso tablero de tres secciones. El primero tenemos algunos elementos asociados al tablero de la ciudad. Primero que vamos a ver son estos tokens, ¿cierto? Que son de recursos de la ciudad. Entonces tenemos el token de producción, ¿sí? El cual vamos a ubicar por aquí. Tenemos también el token de alimento, ¿sí? Que es como una suerte de pernil, de tuto, ¿sí? El token de alimento que ubicamos también por acá. Y tenemos el token de ingresos y el token de cultura, que a su vez lo vamos a poner en su track correspondiente. Acá el de cultura y acá el de ingresos. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una acción de mejora o por efectos del juego progresemos en uno de estos recursos, vamos a subir este track que va de 1 a 10 y que en la preparación de la partida empieza en 1. Asimismo, encontramos otros elementos que vamos a integrar. Tenemos por su parte estas tarjetitas que están numeradas, que son las cartas de bosque. Las cartas de bosque vamos a integrarlas al tablero y representan como los lugares no explorados. Cada carta de bosque nosotros vamos a encontrar que en el reverso tienen un premio, se podría decir, cuando nosotros logramos explorar y limpiar esa parte del Valle de Midwin para poder construir, nosotros vamos a ganar lo que dice la carta al reverso, que no es más que algún beneficio, ya sea subir un track, ganar dinero, ¿sí? Subir cualquier track, subir el valor de los dados de trabajador que tengamos en nuestra bandeja, ¿sí? Etcétera. ¿Ya? Ese es el tipo de premios que hay. Nosotros estas tarjetitas las vamos a ir integrando acá a a cada sección y vamos a ir completando el paisaje que hay al fondo, ¿sí? Esto se coloca de esta forma y vamos a ir completando cada elemento del paisaje y de esta manera, ¿cierto? Colocaríamos todas las partes del mapa que hagan falta. Y como ven, en el centro falta un elemento y ese elemento no es nada más ni nada menos que otro que tenemos acá. Se trata primero de los edificios,
En el juego hay un montón de edificios. De hecho, hay un árbol de desarrollo de todos los edificios que podemos construir, pero que unos son requisitos de otros. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Un mapa completo, el árbol de construcción, donde se identifican todos los edificios y todos los requisitos que suele tener un edificio. Entonces yo sé que si, por ejemplo, quiero construir un puesto comercial, tengo que tener como requisito la casa comunal. Los edificios, uno en este juego los construye, también puede demolerlos y puede volver a construirlos. Em, entonces, nosotros al inicio del juego comenzamos con esta cartita, que es la casa comunal. Cada edificio, a su vez, que tenga este símbolo, quiere decir que es un edificio que podemos utilizar, ¿sí? Para hacer una acción. La casa comunal nos sirve para ganar una moneda o para aprender una habilidad. Eso ya lo veremos cuando expliquemos el juego. Y como todo edificio en el juego también tiene un coste, ¿cierto? El costo del edificio está marcado de acuerdo a la cantidad de jugadores. Si somos uno o dos jugadores, nosotros necesitamos pagar dos de ingresos, uno de producción y uno de alimento. Pero si somos tres o más jugadores, tenemos que pagar dos de ingreso, uno de producción y dos de alimento. Y este edificio, cuando paguemos eso, va a empezar en el track número uno. Entonces recuerdan el track que señalamos por acá, uno 2 3 perdón, 4 3 2 1. Bueno, si nosotros lo construyéramos, es decir, si no empezáramos con él, sino que fuese un edificio que construimos en el juego, empezaría por acá, ¿sí? Empezaría por ahí. Eh, y bueno, los edificios también en la parte de abajo traen un beneficio, que es algo que ganamos una vez construimos el edificio. Pues como este es el edificio con el que comenzamos, no tiene esos elementos. Pero si vamos y buscamos en la caja otro edificio, ¿sí? Otro edificio del juego, nos vamos a encontrar con múltiples beneficios, ¿sí? Con múltiples beneficios. Hay edificios que solo se consiguen con algún evento, y hay edificios que solo se consiguen cuando nosotros pagamos los requisitos. Y como dije, en la parte de abajo nos dan un beneficio. Así funcionan todas las cartas de edificio y en el juego se nos exige que cuando nosotros queramos construir un edificio en este valle, tenemos que tener desocupado el espacio. Por eso existe la acción de explorar, ¿sí? Y limpiar un terreno, porque si nosotros no tenemos el espacio, por lo tanto, el edificio no puede estar. Entonces nosotros ahora, ¿cierto? Partiríamos con la casa comunal. Fíjense cómo funciona de maravilloso esto. A mí me encanta porque de verdad que está muy bien pensado. Y es una gran ventaja que sea diseñado de esta manera porque facilita guardar el juego. Como les dije al comienzo, es un juego que no tiene fin, que no tiene un número de estaciones de duración determinada. Tú puedes jugar esto hasta que te aburras, eh, y, y de verdad que este tipo de herramientas, ¿sí? Este tipo de diseño facilita mucho y motiva mucho el querer jugar muchas partidas porque es muy fácil sacarlo a mesa y guardar el progreso. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estamos, que es revisando los componentes. Vemos cómo se va, ¿cierto? Armando nuestro tablero de ciudad y vamos ahora pues con lo que sería las cartas, no, los tokens de estación. Sí, los tokens de estación son estas losetitas que tenemos para las losetas de estación para determinar la estación en la que nos encontramos en cada una de las partes del juego, se podría decir, en el desarrollo del juego, porque el juego se desarrolla por estaciones, recordemos, y cada estación a su vez tiene días con un clima determinado, y resulta que
estas losetas las vamos a ubicar acá. ¿Sí? Nosotros al comienzo del juego arrancamos en primavera, ¿sí? Y cómo se compone una loseta de clima. Las losetas de clima nos presentan unos patrones que están acá. Cuando uno juega una partida de Midwin, cada estación se divide, perdón, cada día se divide en tres fases. Y en la fase de amanecer, después de que se determina el clima, vemos el efecto de estación. El efecto de estación tiene que ver con estos patrones. Resulta que si uno saca cartas de clima, que cumplen estos patrones que se están acá, hay un efecto de estación. Y eso es lo que señala la losetita. Y como ven, cada estación tiene sus propios efectos y sus propios patrones. Está muy bien tematizado el asunto. Esta losetita, pues la vamos a ubicar en esta parte de acá, ¿sí? Y pasamos así al último elemento que va a componer nuestro tablero de ciudad. Son nada más y nada menos que las losetas de acción. ¿Sí? En el juego tenemos varias acciones, aparte de las de usar un edificio, tenemos estas cuatro acciones que van acá y que se ubican en el tablero de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, esta que es la acción de aventura. La acción de aventura, ¿cierto? Vamos a ubicarla por aquí, siempre siguiendo el patrón del paisaje. Al fondo tenemos también esta loseta que es la loseta de construcción, que representa la acción de construir y demoler. Esta la vamos a poner en esta parte, ¿sí? Esta parte que ven acá. Vamos a verlo mejor. Y tenemos también la acción de contratar, contratar que la vamos a ubicar por acá, ¿sí? De esta manera. Y por último, tenemos la losetita de mejorar, de mejorar. Esta losetita la vamos a ubicar en esta parte, ¿sí? Siempre cumpliendo el patrón indicado en el fondo, en el paisaje. Y este es el tablero. Nosotros aquí vamos a venir con nuestros personajes, ¿sí? Porque cada personaje tiene, aparte de una bandeja y sus propios componentes, tiene una miniatura. Y nuestra miniatura se va a mover por las distintas localizaciones del tablero, ¿cierto? Va a poder mejorar la ciudad, va a poder contratar gente, va a poder construir cosas, va a poder tener aventuras, etcétera, etcétera. Entonces, así funciona el tablero. Y ya que revisamos el tablero, vamos a dejarlo por aquí así montadito para luego explicar bien la preparación y vamos a pasar con la bandeja que trae la caja principal. Y acá vamos a revisar otros componentes que llaman la atención y que es bueno tener presentes. Tenemos un mazo enorme, enormísimo de cartas que vamos a denominar cartas de aventura. Las cartas de aventura en la preparación vamos a empezar con las 10 primeras que las vamos a mezclar, ¿sí? Y estas cartas de aventura están compuestas de la siguiente manera. Ustedes van a encontrar una situación con elementos narrativos. Esa situación se lee y normalmente nos plantea la toma de decisiones. ¿Sí? Vamos a tener que tomar una decisión y dependiendo de la resolución de esa situación, vamos a quedar alineados, ¿cierto? Con los aldeanos o con los duendes y vamos a tener alguna recompensa o alguna consecuencia negativa. No suele ser tan predecible, no es un juego maniqueo, no quiere decir que si tú actúas bien, siempre te va a llevar lo mejor o va a conseguir lo que quieres. No, son bien in- eh, difíciles de prever las consecuencias de las decisiones que uno toma acá. Entonces, estas cartas de aventura eh, vamos a ubicarlas justo en esta bandeja y tiene esta tapita que nos permite, después de que barajamos,
mantener, digamos que en secreto las aventuras que nos van a tocar después. Tenemos las cartas de evento, que son cartas que, digamos, nos plantean una historia, ¿sí? Una historia que se va a ir desarrollando, así como un buen juego de mundo abierto. En Midwin también ocurren cosas que están encadenadas, acontecimientos que están encadenados, y estos se van disparando de acuerdo a cartas de clima. ¿Sí? ¿Y qué es un evento? Cosas que pasan, ¿cierto? Entonces, cosas que pasan, no necesariamente tenemos que tomar decisiones, sino que son cosas que ocurren y que a veces nos traen consecuencias. Llegó alguien a la ciudad, construyó algo, ¿sí? Cosas que ocurren y que afectan, obviamente, nuestras acciones a veces o afectan también el territorio. Así que esas son las cartas de evento. Hay un montón en el juego base. Estamos hablando de cartas de evento. Son aproximadamente 154. 154 cartas de estas y en la primera partida empieza solo con la primera. Y nosotros pues vamos, si queremos, ir persiguiendo esa historia, ir desarrollándola, y si no, pues bueno, va a ir avanzando de a poco. Si nosotros no nos preocupamos pues de ir haciendo cosas para que avance más rápido. Tenemos también las cartas de clima, que son estas cartitas de acá. Y las cartas de clima en la primera partida vienen en cierto orden. Ese orden no se altera. Nosotros las vamos a dejar tal cual vienen en la caja, y ya en partidas posteriores este mazo se baraja. ¿Cómo se compone una carta de clima? Bueno, las cartas de clima nos traen un patrón, perdón, un icono arriba, ¿sí? Un icono que puede ser lluvia, sol o nube. Y en la parte de acá, bueno, está la representación del clima como tal, pero a veces también trae iconos, y puede traer dos iconos. Que significa que una vez determinemos el clima, en este caso nublado, vamos a leer un evento. Entonces el librito significa que vamos a tomar una cartita de estas, ¿cierto? Y la vamos a leer y la vamos a resolver. Pero también puede tener este símbolo, que quiere decir que vamos a progresar o vamos a avanzar en la construcción de un edificio que esté por aquí en esta colita de desarrollo haciendo fila. Entonces, tenemos 9 cartas de clima, esa es su función. Recordemos, no barajar en la primera partida y después se baraja. Y está directamente relacionado con la estación, porque dependiendo del patrón que se vaya formando, que eso creo que no lo expliqué, ¿cierto? Este patrón, ¿cierto? Uno va cada día sacando cartitas y formando patrones. Siempre se tiene en cuenta las últimas 3 cartas que formen el patrón. Y si forma el patrón ese que vimos en la estación, pues hay algún efecto de estación. Tenemos también las cartas de objetivo. Empezamos también con un número de cartas de objetivo determinados, y vamos a ir integrando otros objetivos, pero las cartas de objetivo tienen la función de darnos pues un motivo, un leitmotiv para la partida. Cada estación va a tener un objetivo al azar, y si nosotros lo cumplimos, pues vamos a tener un premio, un beneficio, y si no lo cumplimos, también va a tener una consecuencia, ¿sí? Y eso se ve solo cuando hay cierre de estación, ¿sí? Cuando hay finalización de estación, uno mira si cumplió o no esa, ese propósito. Y al igual que la otra carta, el otro elemento que veíamos, también depende, al igual que la construcción de los edificios, depende de la cantidad de jugadores, cumplir o no ese propósito. Siguiendo pues con esta cajita, vamos a pasar a otros componentes. Tenemos los daditos, los dados de trabajador. ¿Qué pasa con los dados de trabajador? Los dados de trabajador se van a ubicar en la parte de la torre, ¿sí? Que es esta parte de acá. Entonces, en el tablero de la ciudad van a estar siempre estos dados, y van a representar los trabajadores que hay disponibles y que podemos contratar. Si nosotros nos fijamos, cada dado trae 0 hasta 3 trabajadores, y hay dos tipos de trabajador. Están
los seres humanos, ¿sí? Y están los duendes. Los seres humanos nos sirven para hacer ciertas tareas, los duendes para hacer otro tipo de tareas. Y el juego nos plantea el concepto de alinearse, dependiendo de las acciones que hagamos en la fase de jornada diurna, vamos a alinearnos o con duendes o con seres humanos. Y como les dije, dependiendo de qué trabajo utilicemos, también vamos a poder hacer determinadas acciones. Así son los dados vamos a ir adquiriendo dados. Primero empiezan con 2 dados acá, pero van a ir llegando más dados a la torre y nosotros vamos a tener la oportunidad de contratar varios de estos trabajadores para ser utilizados para desempeñar distintas acciones. Em, y bueno, ¿qué son estos tokens? Estos tokens son de tokens de objetivo, se llaman así, y nos sirven para ir marcando las cosas que cumplamos. Por ejemplo, acá nos dicen que hay que construir 2 edificios. Entonces, si yo voy a construir un edificio, le pongo un token para tener el conteo de lo que yo he avanzado en el propósito. Entonces, estas figuritas tienen solo la función de ayudarnos a marcar mejor nuestros progresos para que no nos olvidemos de los propósitos de cada estación. Esto es la bandeja y como les había mostrado es muy fácil de guardar. Fíjense nada más lo que voy a hacer. Yo llego y monto esto acá, ¿sí? Y esto acá y tapita y ya tenemos una bandeja guardada, ¿sí? La bandeja de los componentes de la ciudad. Vamos entonces ahora a revisar los otros componentes de el juego. Pasando pues a otros componentes, nos encontramos con un inserto donde vamos a guardar un lote importante de cada uno de los elementos que habíamos mencionado del tablero principal, cartas de evento, que son muchísimas, decíamos que son 154, las cartas de aventura, que son 80 cartas de aventura, las cartas de objetivo, que son 28, todo lo que son los edificios, que son más de 42, más sobres secretos y otros elementos que vamos a incorporar progresivamente en el juego. Em, y bueno, viene el tema de las bandejas de los personajes. Son 4 personajes y cada personaje trae su reglamento porque es un juego asimétrico y todos los personajes son un mundo por descubrir. Y también algunos personajes cuentan con bolsitas, como es el caso de la artesana y el caso del granjero. Se recomienda empezar con el granjero porque es el de complejidad más baja para manejar, ¿sí? Para llevarlo y de ahí ir probando otros personajes conforme va aumentando el nivel de complejidad. También tenemos sobres secretos, ¿sí? Sobres que están sellados y que las cartas de evento y otras cosas, aventuras, yo qué sé, vamos a ir desbloqueándolos. Son varios sobres, son 4 sobres que traen pues un contenido importante porque se notan pesaditos, así que eso es bien divertido. Tenemos las miniaturas, que son miniaturas hermosas, muy detalladas de cada personaje, ¿sí? Fíjense que tenemos acá la del granjero, tenemos acá la de la artesana, ¿sí? Tenemos acá la de la mercader y tenemos también la de el cazador. Em, y un mapa del valle de Midwind. Y bueno, nosotros como en este video nos vamos a centrar en el granjero, solo vamos a ver detalladamente los componentes de la bandeja del granjero. Así que todo lo demás lo vamos a quitar en este mismo momento, así que vamos a hacer un poco de magia, vamos a traer esos duendes del valle de Midwind para que nos hagan un favorcito acá. Miren nada más qué lindo se ve todo esto. Tenemos acá lo que es la bandeja del granjero, que por supuesto trae también su tapita para guardar las cosas rápidamente. Y vamos entonces a explorar.
y a reconocer cada uno de sus elementos para que la explicación sea mucho más fluida. Tenemos el reglamento, ¿cierto? Que nos hace una pequeña introducción, ¿sí? A las dinámicas del granjero. Nos cuenta un poquito su historia, ¿sí? Nos habla de su objetivo como personaje y algunos conceptos clave como son los cultivos, el ganado, el equipamiento y los efectos de estación y clima. También, ¿cierto? Nos explican todos los componentes y por supuesto cada una de las reglas. Un reglamento bastante gordito, pero muy fácil de entender, ¿sí? Em, y atrás un resumen de cómo se juega y los principales iconos de sus acciones. Este reglamento, ¿cierto? Es útil tenerlo cerquita. También tenemos la cabecera, que tiene una doble función, eh, identificar la bandeja, por supuesto, pero también funciona como un muestriario de los cultivos que se pueden comprar en el mercado. Entonces, nosotros acá encontramos valores distintos conforme vayan avanzando en este track. Acá no cuesta nada, cada uno una moneda, dos monedas. ¿Sí? Y también se nos dice para hacer mejoras un costo que tiene cada personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los personajes pagan 5 para mejorar la alimentación. Hay otros que les cuesta más hacer progresar el track de alimentación. Entonces, estos tracks de progreso, de producción, de ingresos, sí, de cultura y de alimentación varían. Nosotros para poder subirlo tenemos que cumplir esos valores, ¿sí? Y esto va en la parte de arriba de la bandeja, donde además también tenemos otros componentes, ¿sí? Tenemos acá las losetas las losetas de cultivo se llaman, ¿sí? Es decir, las, eh, las cosas que podemos nosotros sembrar, ¿sí? Las cositas que podemos sembrar. ¿Qué hay de decir de esto? Que tiene dos caritas. Una donde está no atendida, ¿sí? Y otra donde está atendida. Es que básicamente se traduce en el cultivo en un estado todavía de crecimiento, ¿cierto? Inicial, y otro donde ya el cultivo está listo para ser cosechado. Eh, Tiene distinto valor si lo queremos vender. Nosotros podríamos vender esto y nos van a dar dos monedas, pero si vendemos esto que ya está desarrollado y listo para ser consumido, patatas, vamos a recibir 5 monedas. ¿Qué cultivos podemos tener? Están las patatas, están las fresas y están las judías, ¿cierto? Están las judías, están las fresas y están las patatas. Y todas con formas al mejor estilo de Tetris. Sí, tenemos distintas formitas y estas van a ir saliendo en el juego y se van a ir mostrando acá, pero van a salir de manera aleatoria porque para eso es la bolsita. La bolsita tenemos estas figuritas y cuando preparamos la partida, pues sacamos las figuritas y las ponemos acá en este mercado y sabemos que pues esta no cuesta nada, esta uno y esta dos. Sí, para eso es este sector. Todos los elementos se guardan además acá en la parte de abajo, ¿sí? Si vamos a dejar esto por acá para seguir explicando otros elementos. Nos encontramos además lo que se entiende como la granja, que es todo este cuadrito que está subdividido en cuadrículas, ¿sí? Y es acá donde nosotros vamos a sembrar, ¿cierto? Vamos a cultivar, vamos a cosechar y vamos a hacer la mayor cantidad de acciones del granjero, ¿sí? Y en este sector, como ven, pues se van a ir colocando las distintas losetas de cultivo, ¿sí? Con ciertas reglas de colocación que más adelante veremos. Llama la atención estas losetitas que no son iguales a las de cultivo, sino que se diferencian,
¿cierto? Porque mientras estas nos dan dinero, ¿cierto? Estas otras se llaman losetas de terreno virgen y representan pues el avance, el crecimiento de las plantas y lo que hay en la granja, ¿cierto? Los terrenos vírgenes que tenemos que quitar para poder cultivar, ¿sí? Nuestras semillas y nuestras cosas. Entonces, estas losetas van a estar en la configuración inicial y nosotros vamos a tener que pagar para poder quitarlas y tener más terreno apto para sembrar, ¿cierto? Nuestros cultivos. Entonces, en la configuración inicial vamos a tener estas losetitas de terreno virgen. Además, tenemos lo que es el tablero de el granjero, que como ven, tiene varios símbolos y estos símbolos son las acciones que puede realizar el granjero y como ven hay dos colores, uno azul, ¿cierto? De la mitad hacia arriba y uno naranja de la mitad hacia abajo y eso tiene que ver con el concepto de alineación. Estas acciones de aquí para arriba, como son, ¿sí? La de plantar, la de atender, son opciones que solo pueden hacer los trabajadores que son duendes. Mientras que gestionar ganado y gestionar equipamiento lo pueden hacer solo los seres humanos, ¿sí? Mientras que la del medio, que es cosechar y limpiar, la pueden hacer tanto los duendes como los seres humanos. Esas acciones nosotros las vamos a ir realizando, ¿cierto? Marcándolas con el dado, con estos dados. Entonces, nosotros acá tenemos el dado y nosotros vamos a colocar este dado justamente de esta manera, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir disminuyendo el número y vamos a ir señalando acciones de trabajador. Para eso son estos espacios que se ponen acá, solo que hay que entender que las acciones de aquí para abajo solo las podría realizar con un dadito naranja, ¿sí? Entonces esta solo con dadito naranja, este con dadito naranja o con dadito de duende, ¿sí? Asimismo la de acá arriba. Em, este espacio que ven ahí al lado tiene que ver con las habilidades. Hay también una cantidad de habilidades bastante amplia, ¿sí? De distinto nivel. Son habilidades que van del nivel 1 al nivel 3 y que básicamente lo que nos van a dar son más opciones, más acciones. Sí, porque uno va a hacer la habilidad del personaje, la habilidad de los trabajos, perdón, la acción del personaje, va a luego hacer las acciones de las habilidades que tenga. Por ejemplo, buen planificador tiene este costo, ¿sí? Tiene ese coste. Nosotros para poder ser buenos planificadores tenemos que pagar dos patatas, dos terrenos de patata y una de frutilla o de fresa, como quieran llamar. Y nosotros eliminamos esto y utilizando el edificio de la casa comunal, vamos como acción a adquirir una habilidad y esta habilidad entonces se va a ubicar en esta parte del tablero, ¿sí? En esta parte del tablero dada vuelta, porque así está inactiva y así es cuando ya la activamos. Y entonces, ¿en qué consistiría? Sencillo, que nosotros cuando hagamos eh, las acciones, si es que se cumple ese requisito, es decir, si ese día llovió, nosotros vamos a poder realizar la acción de atender, que es lo que simboliza, ¿cierto? Ese icono morado. Entonces, así funciona. Acá se van colocando pues todas las habilidades que vamos desarrollando, ¿sí? Entre más habilidades tengamos, pues más acciones podremos eventualmente hacer y nos sobra decir que uno no puede tener una habilidad de tipo 2 si no tiene una habilidad de tipo 1 y todo por ese estilo. Así funciona pues el tablerito de el, el granjero. Tenemos, como ven, un recipiente para cada cosa. En este caso, acá está el recipiente para todas las habilidades y es pues muy fácil de guardar. ¿Sí? Las monedas se suelen colocar por acá, pero bueno, uno acomoda como le venga mejor para el juego.
Yo acá suelo poner las monedas que va ganando mi personaje. Eh, y por último, tenemos tres piezas que vamos a explicar a continuación. Primero están los equipamientos. Los equipamientos son herramientas que nosotros podemos adquirir para nuestra granja. Las vamos a colocar en nuestra granja y, y estos equipamientos tienen dos caritas, una que se llama la cara inactiva y la cara activa. Para nosotros poder tener estos equipamientos, tenemos que venir para acá, hacer la acción de equipamiento y adquirir, ¿cierto? Adquirir uno de estos elementos, pagar el costo, en este caso son 15 monedas. Sin embargo, no es que nosotros paguemos una vaca, no, sino que cuando nosotros pongamos al lado de este equipamiento, adyacentemente una vaca, este equipamiento se va a activar. Y activar es que le vamos a dar la vuelta y vamos a poder ya utilizarlo. En el momento en que no tenga una vaca al lado, entonces esto no va a poderse activar. Así que nosotros con estos equipamientos vamos a tenerlos en primer lugar a veces así, inactivos, pero cuando tengamos una vaquita que lo active según el requisito que nos pida, entonces ese equipamiento se va, ¿cierto?, a activar y automáticamente nos va a permitir hacer esa acción si se cumple el requisito que se nos indica. En el reglamento del granjero están indicadas todas las efectos de cada una de los equipamientos. ¿Sí? Todos los equipamientos se explican y nosotros simplemente tenemos que buscarlo. Por ejemplo, este equipamiento es el del distribuidor, ¿cierto? El distribuidor, y lo que nos dice es que cualquier cultivo que se plante en un campo que está adyacente al distribuidor es atendido inmediatamente. Así que si yo llego y después y planto, ¿cierto? Algo acá al lado, automáticamente, ¿cierto? Automáticamente esto que planteé al lado va a ser atendido, es decir, le voy a dar la vuelta. Bueno, pero esas cositas las voy a explicar después, solo que es para que se entienda el componente del equipamiento. Y ya que traje una vaquita, pues sí, estas son las fichitas del ganado, ¿sí? Que se utiliza para la acción de gestión de ganado, que básicamente podemos comprar ganado, podemos mover el ganado, podemos criar ganado y vender el ganado. Así que estas son los tokens que representan el ganado. Entonces, yo creo que solo nos queda por mencionar la losetita del mapa del clima. El mapa del clima se llama esto. Y el mapa del clima lo que nos señala es el efecto particular que tiene el clima en la granja, ¿cierto? Para el granjero, dependiendo de la estación. Entonces, si nosotros estamos en la estación de primavera y hace sol, nosotros vamos a poder plantar. Si estamos en verano y llueve, nosotros vamos a poder atender. Y si estamos en otoño y hace un día nublado, nosotros vamos a poder cosechar. Sí, y es un efecto que se aplica en la fase de jornada, no, perdón, en la fase de amanecer. La fase de amanecer es el último punto y es algo que solo hace el granjero, así como otros personajes van a poder hacer otras acciones distintas eh, dependiendo del clima y de otros factores del juego. Este espacio que vemos acá, ¿sí? Que no se me olvide, es el espacio donde nosotros vamos a guardar nuestros trabajadores. Nosotros cuando compramos un trabajador, nosotros lo compramos con una cantidad de puntos. Y cuando hacemos una acción, esto va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo y si es que todavía le queda un punto, va a regresar siempre a esta parte donde nosotros vamos a ir almacenando nuestros daditos. ¿Sí? Esta es la función de este espacio. Em, y bien, eso es como todo lo que compone nuestro tablerito con esta bella figurita. Y ya que hemos explicado todos los componentes del señor granjero, vamos entonces ahora a empezar con la preparación. Vamos entonces a preparar el juego. Acompáñenme.
Comenzar con la preparación, sacamos de la bandeja principal las tres secciones de la ciudad y las disponemos siguiendo la imagen del fondo, el paisaje del valle de Midway. Y para luego establecer lo que es el clima, la estación, ¿cierto? Con la que vamos a iniciar la partida. En la primera partida, la estación con la que vamos a comenzar es con primavera. Entonces tomamos esta losetita y la ubicamos en el espacio correspondiente, que es este. Seguido, vamos a tomar todas las cartas que son de bosque, ¿sí? De bosque virgen, que son estas, y las vamos a colocar en el espacio de acuerdo a la numeración, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esta dice número 5, esta dice número 8, entonces vamos para acá y buscamos el número 5, la acomodamos de acuerdo al paisaje del fondo y la número 8. Ojalá sin ver el reverso de la carta. Por último, también ubicamos tanto las losetas de acciones, ¿sí? De acuerdo al símbolo. Cada espacio tiene su símbolo, como pueden ver acá, están las manitos. Entonces yo sé que es la acción de contratar, la coloco ahí. Y acá está la acción de el gráfico de barras. Entonces esa quiere decir que la acción de mejorar. Entonces lo pongo ahí. Y por último, también tomo cada uno de los marcadores de progreso, que son estos, y los ubico en el track, ¿sí? Los ubico acá en el track en el color correspondiente, ¿sí? Cultura, ingresos, producción, alimento. Y con esto ya tendríamos las secciones eh, listas casi. Lo único que faltaría sería, vamos al mazo de edificios y buscamos esta cartita que es de nivel 1 y es la casa comunal, que es el edificio con el que nosotros comenzamos. Y este edificio lo vamos a colocar de esta manera, ¿cierto? Lo vamos a colocar en el sector 7. Vamos a ir al sector 7 y vamos a colocar. También vamos a proseguir eh, determinando el número de trabajadores que hay en juego. Así que, a ver, venga, arreglo esto que se llama bonito. Creo que lo subimos un poco. Ahí se va a ver mejor. Ahí se va a ver mejor. Por último, y ya para terminar con las secciones de la ciudad, vamos a tomar dos dados, uno celeste de duendes y uno naranja de seres humanos, y vamos a lanzarlos. Con la salvedad de que si no sale ningún número de 1 a 3, vamos a volver a lanzar hasta que salga un número. En este caso, fíjense, salió 0 y 0, entonces yo voy a tener que volver a lanzar. Y ahora que salió un ser humano, ¿sí? Salió acá un ser humano, entonces yo lo coloco ahí y salió también tres duendes, ahí. No son tres duendes, quiere decir como que es un trabajador de nivel 3. Si lo voy a poder utilizar hasta tres veces. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si ya tengo esto listo, entonces yo ya podría encargarme de otras cositas. Así que vamos a revisar la bandeja, ¿cierto? Y vamos a chequear que todo esto esté de la siguiente manera. Así que voy a explicar a continuación qué vamos a hacer con esta bandeja. Lo seguido, vamos a tomar la bandeja de juego donde vendían los tableros, las secciones de la ciudad, y vamos a dejarla en un lugar al alcance de todos los jugadores y vamos a configurar los siguientes mazos de cartas. En primer lugar, vamos a buscar en el mazo de eventos la carta número 1 y vamos a colocarla en este sector sin leer lo que ocurre en él, ¿cierto? En la carta como tal, siempre en secreto, para arruinar pues la sorpresa del juego. Vamos a tomar asimismo 10 cartas, las 10 cartas que hay de aventura. Las cartas de aventura son muchísimas, ustedes solo van a tomar de esas 80 que hay, las que tienen numeración de 1 a 10 y las van a mezclar, las van a mezclar, si las van a mezclar muy bien, por el lado azul, porque hay un lado donde se resuelve, no, por ese lado no es, van a mezclar por el lado azul y sin fijarse en el número que queda, van a utilizar este cartoncito que viene duro para tapar, ¿sí? Tapar y vamos a ponerlo acá en este espacio derecho.
También vamos a tomar el mazo de clima, ¿sí? Que es este masito que habíamos visto en los componentes, que ya lo reconocemos perfectamente, y lo vamos sin barajar, si es la primera partida sin barajar, si es una partida posterior, si lo vamos a barajar, pero si no, tal como viene en el juego, lo vamos a colocar acá. Sí, vamos a colocar ese masito ahí. Vamos también a tomar los 7 primeros objetivos de juego, que son estos de acá, ¿cierto? Vamos a tomar estos 7 primeros objetivos que están numerados acá en la parte inferior, ¿ya? Y vamos también a mezclarlos, y sin fijarnos bien, vamos a dejarlo, ¿cierto? Ahí. Entonces, el objetivo visible sería el objetivo de la partida de la estación que vamos a empezar a jugar. Luego vendríamos con lo que es nuestro personaje. En este caso, el granjero. Entonces vamos a ver cómo preparamos el tablero, que por supuesto vamos a ponerlo acá. Continuando pues, venimos con la bandeja del granjero. Vamos a sacar todos los componentes que trae, ¿sí? Las losetas de cultivo las vamos a echar en esta bolsita, todas sin excepción, ¿sí? Y todos los demás componentes los vamos a dejar al alcance para organizarlos. Yo recomiendo organizarlos porque muchos tienen que ver con elementos, herramientas, habilidades que nosotros tenemos que ir viendo cuáles adquirimos dependiendo de nuestras necesidades o propósitos en el juego. Así que yo recomiendo organizarlas ya de una manera específica que vamos a ver en un ratito. Lo que importa es que ahora mismo vamos entonces a tomar todos esos componentes, los vamos a dejar cerca del tablero y dijimos todas las losetitas de cultivo, que son estas de acá, las vamos a meter a la bolsa, las vamos a meter a esta bolsita, ¿cierto? Y ahí van a permanecer también cerca de nuestro tablero. Vamos a después a tomar todas las que son losetas de cultivo virgen, estas que ustedes ven acá, y siguiendo el patrón que se sugiere en el manual en el reglamento del granjero, vamos a colocarlas en ese orden, ¿cierto? Todas las piezas de terreno virgen, maleza diríamos, ya vamos a colocarlas siguiendo ese patrón. Entonces vamos a venir acá, ¿cierto? Y vamos a completar ese esquema. Adicionalmente, vamos a tomar eh, cinco, eh, cinco, cinco monedas, no, 10 monedas, ¿sí? 10 monedas, y ese va a ser nuestro monto inicial. Vamos a dejar por acá cerquita. Eh, este tablerito le vamos a dar vuelta y lo vamos a colocar por el lado de el mercado. Y ahí vamos entonces a sacar al azar, eh, 5 piezas, no, 4 piezas, y las vamos a ir exhibiendo acá en este muestrario, ¿cierto? Vamos a tomar una, siempre por el lado no atendido, es decir, por acá. Hay 2, 3 y 4. Ya, damos esta bolsita por acá, damos este dinerito por acá. La miniatura de nuestro personaje, pues la podemos poner en cualquier parte, pero yo acostumbro a tenerla ahí, ¿sí? Y vamos a tomar todas las losetitas de habilidad. Las losetitas de habilidad van por nivel, así que yo les recomiendo pues que las organicen acá al ladito para que vean fácilmente el costo que traen, ¿cierto? Y puedan ir pensando en cuáles podrían utilizar. Entonces vamos a ordenarlas, ¿cierto? De nivel 1 a nivel 3. Vamos a irlas organizando. Esto no lo dice el reglamento por si acaso, es simplemente una recomendación que les hago para que tengan en cuenta el progreso, las cosas que quieren hacer en la partida, ¿sí? Las cosas que quieren ir organizando en la partida. Vamos entonces a organizar aquí todas las habilidades para saber cuáles adquirimos. Y por último,
Eh, Vamos a tomar también todo lo que son los equipos, ¿sí? Los equipos y el ganado y lo vamos a dejar al alcance. El ganado yo acostumbro a dejarlo acá porque es algo que uno puede ir comprando, entonces el ganado puede ir fácilmente ahí y cada vez que lo necesitemos es tan fácil como levantar esta tapita y dejarlo ahí y así se utiliza menos recipientes para ese efecto. Los equipamientos que están ordenados también por equipamientos más simples, ¿cierto? Que tienen menos valor a equipamientos que tienen más valor. Entonces yo sugiero los organicemos también ahí a la vista, ¿cierto? De menor requisito a mayor requisito y así tener una visión clara de lo que ustedes podrían tener en su granja. Así que vamos a ir organizando todo lo que es el equipamiento y una vez ya tengamos todo organizado, pues ya estaríamos prácticamente listos para jugar nuestra partida. Como demoró mucho, vamos a organizar esto de manera más mágica. Una vez dispuesta todas las habilidades ordenaditas, todo el equipamiento ordenadito, de menor requisito a mayor requisito, la bolsita de los setas de cultivo a mano, ¿cierto? Nuestro dinero inicial también por aquí a mano, ¿cierto? De moneditas, nuestro personaje listo para arrancar y todos los recursos en el track uno, ¿cierto? Todos en el track uno ya estaríamos listos para comenzar. Así que ahora sí que sí, vamos a ver cómo se juega. Llegado a este punto, vamos entonces a responder la pregunta. ¿Y cómo se juega Midwin? ¿Cómo desarrollamos una partida de Midwin? Bueno, Midwin es un juego de mundo abierto que se va a desarrollar en un número indeterminado de estaciones. Así es, estaciones. Nosotros vamos a ir jugando estación por estación hasta que decidamos parar, hasta que decidamos terminar el juego, porque el juego no tiene un elemento que dispare el final. Si bien hay un elemento narrativo que se va desarrollando por los eventos, son los jugadores los que deciden cuándo el juego se termina prácticamente. Porque el juego te plantea la exploración, ¿sí? El progreso de una ciudad fundada en un valle, la evolución de sus personajes, la modificación pues de este mundo y todo esto va ocurriendo a través del tiempo en un progreso de estaciones, ¿sí? Se van sucediendo las estaciones. Ahora bien, cada estación está compuesta por 9 días, ¿sí? Se juegan 9 rondas que están marcadas por el siguiente elemento. Venimos entonces acá, donde va la estación en curso, y nosotros vamos a ir desarrollando cada estación por medio de estas cartitas de clima. Hay 9 cartas de clima, ¿sí? Y estas son las que marcan el inicio de la estación y cuando se juega la última carta de clima, es decir, la última ronda, se termina una estación. Es ahí donde el jugador puede decidir si continúa o si guarda la partida o si cambia de personaje. Entonces nosotros vamos a ir cartita por cartita, es decir, ronda por ronda, 9 rondas y pasaremos de estación. Cuando esto ocurra, ¿cierto? Buscamos la estación siguiente, le damos vuelta y así. Así vamos desarrollando el juego. Cada ronda, es decir, cada día, cada carta de clima, va a tener también 3 fases. Entonces, en una ronda, en un día, vamos a vivir el amanecer, que es una fase que se ocupa del clima, de todo lo que tiene que ver con el clima y los efectos del clima y los efectos de las estaciones. Vamos también a tener una jornada diurna, una fase 2, jornada diurna, donde vamos a realizar todas las acciones que se hacen, tanto en el tablero, ¿sí? Tanto en el tablero principal, ubicando nuestra figura de personaje, como también en el tablero de la granja,
donde el personaje también va a poder hacer acciones él, también con sus habilidades, también con sus equipamientos y también con los dados de trabajador que vamos a poder utilizar en este sector. Todo eso ocurre en la jornada diurna. Y por último, una última fase, que es la fase del anochecer, donde nosotros vamos a realizar todo lo que tiene que ver con la mantención, que el personaje regresa, que los trabajadores regresan, que se reponen ciertos elementos. Eso es lo que ocurre en cada ronda, cada día. Y ahora voy a explicar muy detalladamente en qué consiste cada uno de estos elementos, cómo se llevaría a cabo pues una ronda. Esto a manera de introducción, porque luego vamos a jugar una partida donde se va a entender mucho mejor cada una de las mecánicas y reglas del juego. Así que si nosotros lleváramos a cabo una, una ronda, vamos a empezar pues con la fase del amanecer. Y fíjense, lo primero que hacemos es determinar el clima. Amanecer, determinar el clima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy sencillo. Vamos a venir para acá y vamos a robar una carta de clima. Vamos a revelarla, ¿sí? Y vamos a determinar qué clima es. ¿Qué clima es? Lluvia. Entonces, esta cartita de lluvia se va a colocar acá, al lado, ¿sí? Y hemos cumplido con el punto 1 del amanecer. Enseguida se nos dice, vamos a comprobar el efecto de estación. ¿Qué es comprobar el efecto de estación? Comprobar el efecto de estación quiere decir que nosotros vamos a fijarnos en esta loseta y vamos a mirar si se cumple este patrón. Si se cumple este patrón, va a haber un efecto. Si se cumple este otro, va a haber un efecto. Y así. ¿Cómo funciona? A partir de la tercera carta de clima, se van a ir acumulando los iconos. Entonces nosotros ahora teníamos un icono de lluvia. Si en la siguiente ronda, el siguiente día saliera otro icono de lluvia y el tercer día, es decir, la tercera ronda, saliera otro icono de lluvia, llegado ese momento, vendríamos al punto 2, comprobar efecto de estación y nos daríamos cuenta que la alimentación, el alimento disminuye 1. En este caso, si se cumple este patrón, sube el progreso de la construcción del edificio y si se cumple este otro patrón, por ejemplo, se aumenta la producción, la productividad. Cada estación funciona de manera distinta y es así de simple. Entonces, en el punto 2, comprobar los efectos de la estación, nos referimos a si se cumplen o no esos patrones y aplicamos el efecto automáticamente. En el punto número 3, resolver el efecto del clima, hacemos referencia sobre todo a esta parte de las cartas. ¿Recuerdan los componentes? Ya cuando una carta tiene estos iconos, ya sea de evento o ya sea de progreso de progreso de la construcción del edificio, se aplica automáticamente, ya sea subiendo el track o leyendo una carta de evento, que no es más que venir para acá, ¿sí? Tomar esta carta, la que esté arriba, y leerla y resolver. Sí, normalmente se trata de un componente de historia que nos va a ir dando un sentido en este mundo del Valle de Midwin y la interacción de los humanos con estos seres mágicos, etcétera. Nos van a ir contando una historia en la que, por supuesto, nosotros podemos incurrir con decisiones y con cosas que hagamos o no hagamos. Pero no es algo tan determinante como para que te cierre las posibilidades, no. De hecho, uno puede, eh, digamos, pescar esto o no, y eso es lo interesante del juego. Ok, llegado al tercer punto, llegado al tercer punto, nosotros tenemos que mirar el efecto climático del granjero. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a venir acá a nuestro tablero y vamos a fijarnos en esto, en esta tablita. Una aclaración importante. Esto de el efecto climático del granjero es algo que solo tiene este personaje. ¿Sí? Y cada personaje a su vez va a tener
algunos procesos, algunas acciones que ocurren en cada fase y que son distintas a las de los otros personajes. En el caso del granjero, nos vamos a fijar si estamos en primavera, si es sol, va a tener un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Que va a plantar. Si está en verano y llueve, entonces va a ser la acción de atender, ¿sí? Y si está en otoño y es un día nublado, entonces va a cosechar o limpiar. Entonces, esto se tiene que mirar y se tiene que comprobar si hay algún efecto o no. Una vez hagamos esto, algo que se hace supremamente rápido, pasamos a la fase de jornada diurna. Nosotros nos vamos a topar con 3 puntos a desarrollar. Entonces, vamos a hacer acciones en la ciudad, vamos a hacer acciones de personaje en nuestro tablero y vamos a también a realizar acciones de trabajador. Todo eso lo vamos a explicar a continuación. Hacer acciones de ciudad es que nosotros vamos a tomar nuestro personaje, ¿sí? En este caso el granjero, y vamos a poder realizar cualquiera de las acciones disponibles en la ciudad. Esta, la de las barras, la del gráfico de barras, que consiste en mejorar o descubrir. Esta, que es la de vivir una aventura. Esta de acá, que consiste en contratar. Y esta de acá, que consiste en construir o demoler un edificio. También podemos hacer acciones de los edificios que ya están construidos. Al comienzo solo tenemos un edificio, la casa comunal. Bueno, casi todos los edificios podemos venir y hacer una acción. La casa comunal, por ejemplo, sirve para ganar una moneda y para ganar una habilidad. ¿Sí? Obviamente, la habilidad se adquiere pagando un costo. Eh, Vamos a ver entonces cómo funciona cada acción. Si yo me vengo acá a la primera, mejorar o descubrir un terreno, consiste en lo siguiente. Si yo opto por la primera opción, mejorar, quiere decir que yo voy a subir estos tracks de acá. ¿Sí? Este track de acá, el de cultura, o el de ingresos, o el de producción, o el de alimento. Y va a depender de cuánto me indique mi tablero de personaje, porque cada personaje va a pagar algo distinto para hacer una mejora a estos ítems de la ciudad. ¿Sí? En el caso del granjero, por ejemplo, él tiene que pagar 5 para aumentar la alimentación, 10 para aumentar los ingresos, 10 para aumentar la productividad y 15 para aumentar la cultura. ¿Y en cuánto aumentaría una vez yo pague ese dinero? En un track, ¿cierto? Entonces, si yo tomo 5 y los pago, es decir, se van para el, eh, el almacén de monedas, ¿cierto? A la reserva, perdón. Entonces yo voy a subir uno de alimentos. Entonces tomo acá, ¿cierto? Y subo un track. Y esa es la acción. También yo puedo optar, no en el mismo turno, en otro turno, en otra ocasión, en otra ronda, si yo vengo acá y decido hacer lo otro, que es explorar, básicamente lo que yo tengo que escoger es una de estas cartitas de bosque. Estas cartitas de bosque que jugamos al comienzo, yo voy a tomar una, ¿sí? Y la voy a quitar del tablero. Y a partir de ese momento, ese espacio va a quedar vacío y va a servir para construir otros edificios. A su vez, esta cartita que yo he quitado me va a dar un beneficio, ¿sí? Que está en el reverso. En este caso, voy a mejorar cualquier recurso de mi ciudad, ya sea cultura, ya sea producción, ya sea ingresos o ya sea alimento. ¿Sí? De cualquiera de estos, uno de cualquiera de estos indicadores. Y así nomás tenemos la primera acción. La segunda acción que vamos a revisar es la de contratar. ¿Sí? Acá en esta torre, ¿sí? En esta torre van a haber siempre dados disponibles. Al comienzo son solo dos, pero se van a ir sumando más dados. Estos dados los podemos contratar. Cada dado representa un trabajador, pero cada dado también tiene distintos niveles.
va de 1 a 3 y eso quiere decir cuántas veces podemos utilizar este trabajador. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a esta parte, yo puedo pagar dos monedas, dos monedas para tomar uno de esos dados o puedo pagar 5 para tomar los dos dados. Y acá voy a aprovechar para explicar lo siguiente, la alineación. ¿Qué es la alineación? Bueno, resulta que dependiendo de las acciones que hagamos en la ciudad, nosotros nos vamos a alinear, ya sea con los duendes o con los aldeanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando vayamos a realizar acciones en nuestro tablerito, dependiendo de si nos aliamos o nos alineamos con los duendes, vamos a poder hacer solo estas acciones azules. Y si nos alineamos con los aldeanos, vamos a poder hacer solo las naranjas. A excepción de la que está en el medio, que podría hacerse independiente de con quién estemos alineados. Así que, ¿por qué lo explico? Porque hay algunas acciones que sí o sí nos alinean con uno de los bandos. En este caso, cuando yo hago mejoras o exploro, me alineo con los duendes. Pero en este otro caso, cuando yo vengo y hago un contrato, ¿sí? Cuando yo voy a emplear un trabajador, eh, fíjense que me da la opción, puede ser azul o puede ser naranja. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si yo vengo y tomo un dado naranja, quedo alineado con los naranjas, si tomo un dado azul, quedo alineado con el azul, pero si pago 5 y tomo los dos, yo me decido por cuál me alineo, ¿sí? Yo decido por cuál. Entonces pago el dinero y tomo uno de estos dados y el dado que yo tome, ¿cierto? Lo pongo tal cual con la cantidad que dice en mi reserva de dados. Pago el dinero, tomo los dados. En este caso tendría que haber pagado 5, ¿cierto? 5 monedas para poder tener estos dos trabajadores. Y esa es la acción de contratar un trabajador. Pasamos a la tercera acción, aventura. ¿Qué se hace en aventura? Si yo vengo para este lugar, lo que hago es, como su nombre lo indica, vivir una situación eh, que va a estar acá narrada por el mazo de aventura. Este mazo recordemos que lo barajamos. Bueno, pues yo levanto la tapita, ¿cierto? Levanto esta tapita y revelo la primera carta. Y voy a leer todo lo que me cuenta y voy a tener que tomar una decisión, ¿sí? Que me va a traer ciertas consecuencias positivas o negativas y que me va a alinear con alguno de los bandos. Dependiendo de lo que yo decida, me va a alinear ya sea con los trabajadores, humanos o con los duendes. Sí, todas las cartas son distintas, ¿sí? Como ven acá, dependiendo de si elijo A o elijo B, me va a alinear con uno o con otro bando. Y así estas cartas todas funcionan de la misma manera y van a ir siendo jugadas y siendo sacadas del juego. Eh, no es más que eso. Entonces depende de cómo se resuelva la carta si nos alineamos con los duendes o con los aldeanos. Por último, de las acciones pues normales de estas losetas que hay de acción, tenemos la de construir o demoler. Construir, pues vamos a tener que revisar todas las edificaciones que hay en el juego, ¿sí? Que van de nivel uno que van de nivel uno a nivel 3 a nivel 4 perdón, y que tienen ciertos prerequisitos, ¿sí? Acá, si yo quiero construir un almacén de madera, debo tener primero un puesto comercial. Entonces, estos edificios tienen un costo y yo, si ya tengo los requisitos para construirlo, por ejemplo, si yo vengo acá a la casa comunal, fíjense que para construir la casa comunal, afortunadamente uno empieza con esto, pero si tuviera que construirla, tendría que gastar. Si soy un jugador o somos dos jugadores, tendría que gastar dos de ingreso, uno de producción y uno de alimento. Y si somos tres o más jugadores, tendría que pagar un poquito más, tendría que pagar dos de alimento. Y enseguida esta cartita se va a ir al track número uno, ¿sí?
Y acá en la parte de abajo trae, como lo explicamos cuando realizamos componentes, algo que yo me gano cuando esto se construya. Cuando se construye, cuando yo lo puedo poner en el tablero, ¿cierto? Entonces, esto se va a ir al track que me dijo y tan pronto progrese lo suficiente como para salir de aquí y ponerse en algún espacio vacío, va a venir y yo me voy a ganar el, ¿cierto? El efecto o el premio que trae indicado acá. Esa es la acción de construir. Y demoler no es más que quitar, ¿cierto? Quitar uno de los elementos. ¿Por qué? Porque seguramente en el transcurso del juego los lugares igual son limitados y vamos a tener que edificar encima de otros edificios o desocupar espacios para poder cumplir ciertos propósitos que nos tracemos. Em, por último, están las acciones de los edificios, ¿cierto? Entonces, si yo vengo y me paro sobre un edificio, cada edificio tiene sus propias acciones. En el caso de la casa comunal, miremos que tiene la acción de recibir una moneda, financiamiento o adquirir una habilidad. Adquirir una habilidad. ¿Cómo se adquieren las habilidades? Pasa lo mismo que con los edificios, ¿cierto? Hay de distinto nivel y cada habilidad tiene un requisito. Por ejemplo, si yo quiero adquirir la habilidad de buen planificador, tengo que descartar de mi granja un cultivo de fresas atendido, desarrollado, y 2 cultivos de patatas desarrollado. Entonces, si yo vengo a la casa comunal, ¿cierto? Y eh, hago esta acción, puedo pagar lo que me indica, ¿cierto? Pago la fresa, las patatas, las elimino de mi tablero y enseguida puedo tener esta habilidad que consiste en, ¿cierto? Que consiste en darme una acción más cuando se cumpla cierto requisito. Entonces yo vengo y voy ubicando mis habilidades acá y siempre que se cumpla el requisito, por ejemplo acá, siempre que llueva, yo voy a poder hacer la acción gratuitamente de atender. Y así funcionan todas las habilidades. Pero yo primero tengo que tener una habilidad de nivel 1 para poder tener una de nivel 2. ¿Sí? Y esas, señores y señoras, son las acciones de la ciudad. Y pasamos así entonces a las acciones del personaje, que se dividen en dos, las de la granja y las de habilidad. Entonces, yo sin necesidad de volver con él literalmente, puedo realizar una de estas acciones que aparece acá. ¿Cuáles son estas acciones? Bueno, está la acción de cosechar, no, perdón. La acción de plantar, está la acción de atender, está la acción de cosechar y limpiar, está la acción de gestionar el ganado y está la acción de gestionar el equipamiento. Eh, entonces vamos a profundizar en cada una. ¿En qué consiste la acción de granja de plantar? ¿Cómo plantamos? Bueno, nosotros tenemos acá un mercado. Entonces, si nosotros decidimos plantar porque estamos alineados con los duendes, o si no, no podría hacerla. Entonces, si yo acá en el tablero vine acá a construir y estoy alineado con los aldeanos, no podría hacer estas 2 primeras acciones, no lo podría. Pero supongamos que yo vine, hice una acción y me alineé con los duendes. Entonces yo puedo venir y plantar. ¿Qué es plantar? Yo puedo tomar cualquiera de estas losetas de cultivo y llevarla a mi granja. Solo que la voy a colocar por el lado no atendido, por el lado que no está desarrollado. ¿Sí? Y voy a tener en cuenta también si me cuesta o no me cuesta. ¿Por qué? Porque si la tomo del último espacio, no me cuesta nada, pero si la tomo de acá, me cuesta una moneda, si la tomo acá, una moneda, y si la tomo de acá, 2 monedas. Entonces, yo voy a, por ejemplo, a tomar esta, unas judías, y voy a plantarlas en cualquier parte. ¿Cuáles son las reglas de colocación? Cuando es la primera loseta de cultivo de un tipo, yo la puedo colocar donde quiera. Sí, donde quiera, siempre y cuando
tenga el espacio para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo la voy a colocar ahí. Pero ¿qué pasa si yo ya en otro turno quiero hacer la acción de plantar? Pues que yo voy a tener que, si es del mismo tipo, ponerla adyacente. Voy a tener que ponerla adyacente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, para dar un ejemplo, unas fresas por acá, unas frutillas por acá, y quiero poner esta otra de frutillas, voy a estar obligado a tener que ponerla adyacente. Así que quedaría algo así, ¿sí? Porque es una regla. Y cuando yo junto varias losetitas de cultivo de un tipo, a ese conjunto se le llama campo, para efectos de conceptos del juego. Em, Eso es. Entonces, eso es plantar, ¿sí? Plantar. Tomo una loseta, la coloco en el lugar que quiera, si es la primera del tipo, pero si ya es una que ya tengo que ponerla adyacente. La segunda acción se llama atender y trae el icono de cierto de riego. ¿Qué es atender? Básicamente yo un cultivo que tenga de nivel no atendido, le voy a dar vuelta. Sí, voy a tomar esto y le voy a dar vuelta. Entonces las judías crecieron y ya no valen dos, ya no vale una, sino que valen cuatro. Eso es atender. ¿Cuál es la regla para atender? Que yo debo al menos pisar uno de los cuadritos que estaba ocupando la loseta inicial. Entonces, si estaba así, ¿cierto? Acá, estos cuatro espacios, cuando yo le dé vuelta, tengo que pisar al menos uno de esos espacios. Entonces yo la podría poner así, la podría poner, ¿cierto? Así, podría poner así, siempre y cuando pise alguno de los espacios que tenía antes. Y de esta manera mi cultivo entonces ya estaría desarrollado, estaría atendido. Pasamos ahora a la acción de cosechar y limpiar. Cosechar, como su nombre lo indica, implica recoger lo que hemos trabajado en nuestra tierra. Entonces yo simplemente voy a tomar uno de mis losetas de cultivo, la voy a retirar, la voy a meter en esta bolsita y voy a reclamar el dinero que corresponde. En este caso, ¿cierto? Coseché y recibo 4 monedas. Limpiar, en cambio, tiene que ver con estas losetas de terreno. Sí, recordemos que esto es como maleza que crece. De hecho, al final de cada estación hay un efecto que tiene que ver con agregar de estas losetas vírgenes que ocupan nuestra granja y que tenemos que quitar para poder plantar. Entonces, si yo quiero plantar acá, tendría que hacer la acción de limpiar. Limpiar, quitar esto. Para quitar esto tengo que invertir dinero. En este caso, tengo que pagar 4 monedas. Yo pago 4 monedas y puedo quitar la loseta que, ¿cierto? Corresponde al pago. Llegamos así a la cuarta acción del granjero, que es gestionar su ganado. Gestionar el ganado implica varias acciones dentro de esta, ¿sí? Porque la gestión comprende comprar ganado, vender ganado, mover el ganado, criar el ganado. Así que veremos cada uno de estos puntos. Comprar ganado consiste en algo muy sencillo. Vamos a tomar una fichita de ganado, ¿sí? Y vamos a pagar su costo, que son 3 monedas, ¿sí? 3 monedas. Y una vez paguemos las 3 monedas, podemos ubicar el ganado en cualquier parte de nuestra granja, ¿sí? Así de sencillo es comprar ganado. Si nosotros queremos, en cambio, vender el ganado, podemos tomar una de nuestras casas de ganado y venderla por 2 monedas. Entonces la quitamos de nuestro tablero, ¿cierto? Y recibimos a cambio 2 monedas. Por otra parte, si lo que queremos es criar ganado, necesitamos cumplir una condición. Necesitamos tener 2 cabezas de ganado, ¿sí? Juntas, adyacentes. Y si cumplimos eso, podemos agregar una nueva cabeza de ganado adyacente, ¿sí? Em, Cabe aclarar que para nosotros poder hacer todo esto,
necesitamos entender que solo lo podemos hacer una vez. Es decir, nosotros podemos comprar, vender, mover el ganado, criar ganado, todo eso en la acción de gestión de ganado. Sin embargo, podemos hacer solo una de cada una de estas acciones dentro de la gestión. Por último, mover el ganado implica tomar una cabeza de ganado y colocarla en un lugar distinto de nuestra granja. ¿Sí? ¿Nosotros para qué querríamos mover el ganado? Bueno, porque hay otras cosas como los equipamientos que funcionan si tenemos ganado adyacente. Y por eso vamos a ir rotando nuestro ganado para quizá activar algunas losetas de equipamiento. Entonces, gestionar ganado consiste en estas acciones que acabamos de ver. Comprar ganado, vender ganado, mover el ganado, criar ganado. Avanzando con la lista de acciones, llegamos así a la última acción de nuestro granjero que se denomina acción de equipamiento. En la acción de equipamiento lo que vamos a hacer es adquirir herramientas que vamos a instalar en nuestra granja. Podemos comprar y vender dichas herramientas o dichas instalaciones. Hay de todo tipo de instalaciones y herramientas, empezando por algunas que cuestan 5 monedas, hasta llegar a algunas muy elaboradas como un zoológico de animales que cuesta 35 monedas. Para adquirir un equipamiento, lo que tenemos que pagar es su coste. Por ejemplo, yo acá tengo un fertilizador. Entonces, el fertilizador, yo para tenerlo en mi granja tengo que pagar 10 monedas. Yo pago las 10 monedas y puedo instalar el fertilizador en cualquier parte de mi granja. ¿Sí? En cualquier parte de mi granja. Y es así de sencillo comprar un equipamiento. Sin embargo, los equipamientos tienen dos caras, son los setitas que tienen dos caras, una cara inactiva, que es esta donde aparece el costo en dinero, y también la condición para activarlo, que en este caso son cabezas de ganado. Entonces yo para poder darle uso a mi fertilizador tengo que tener un ganado adyacente. Lo que dice acá chiquitito es una cabeza de ganado y tiene un 1. Entonces, yo para poderle dar vuelta, ¿cierto? Para poder tenerlo por su parte activa, yo tengo que tener una cabeza de ganado. Entonces, si yo instalara, por ejemplo, mi fertilizador acá, al lado de esta cabeza de ganado que ya tenía por acá en la esquina, automáticamente voy a activarlo y va a quedar así activado mientras se cumpla la condición. ¿Qué condición? Que tenga una cabeza de ganado adyacente. Entonces, mientras tenga una cabeza adyacente, mi fertilizador va a funcionar. Y lo que hace esta herramienta es que cada vez que yo coseche, ¿cierto? Cada vez que yo coseche al lado de mi fertilizador, yo voy a poder ganar una moneda, ¿sí? Entonces, cada vez que yo coseche un campo adyacente a este fertilizador, yo voy a recibir una moneda. Así hay todo tipo de herramientas. Por ejemplo, tengo, como les comentaba, acá este que es caro, ¿cierto? Es difícil de adquirir porque cuesta 35 monedas. Y además también es difícil de activar porque necesita 4 cabezas de ganado adyacente. Entonces, supongamos yo pago los 35 monedas. Pago las 35 monedas e instalo, ¿cierto? Instalo este zoológico de animales en mi granja. Como ven, si yo lo instalo acá, yo solo tendría por el momento 2 cabezas de ganado, lo que quiere decir que mi zoológico mantendría inactivo. Pero si yo en rondas posteriores logro, ¿cierto? Agregarle 4 cabezas de ganado de manera adyacente, ¿cierto? Si yo logro, ¿cierto? Colocar 4 cabezas de ganado adyacentes, yo podría entonces activar mi zoológico de animales. Entonces le daría vuelta. ¿Y qué beneficio recibiría? Bueno, que al final de cada estación, eso es lo que significa ese calendario azulito que se alcanza a ver acá, voy a recibir 15 monedas. Entonces, que yo tenga un zoológico en mi granja me va a dar unas ganancias al final de cada estación. Y así funcionan pues las instalaciones, los equipamientos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero vender un equipamiento? Bueno, yo puedo vender un equipamiento, esté activo o inactivo, ¿cierto? Yo simplemente lo tomo de mi granja, lo quito, lo elimino y lo voy a vender por la mitad del precio redondeando hacia abajo.
Eh, si yo quisiera vender mi fertilizador, entonces recibiría 5 monedas, ¿cierto? Lo quito de mi granja y recibo las 5 monedas a cambio, ¿cierto? Entonces recibo mis 5 monedas y ya está. Así de fácil es la acción de equipamiento. Entonces recordemos, yo puedo hacer con mi granjero esta acción que consiste en comprar cualquiera de esas herramientas que van de 5 a 35, instalarla en mi granja y van a estar activas o inactivas de acuerdo a si tienen o no la cantidad de ganado que cada loseta de equipamiento exige. ¿Sí? Hay de todo tipo de, de beneficios, de herramientas y es muy entretenido pues revisar con detenimiento. En el reglamento vamos a encontrar una guía detallada de todos los equipamientos, ¿sí? Por ejemplo, hay una colmena que cuesta 20 monedas y que si la instalamos nos va a dar al final de cada estación 5 monedas, de que es una inversión. ¿Y qué necesita? Necesita 2 cabezas de ganado para estar activa. Y bueno, etcétera, etcétera. Siendo así, vamos a pasar a otro puntito de nuestra lista de acciones diurnas. Pasamos de las acciones del personaje a sus habilidades. Y este es un tema bien interesante. Nosotros, como granjeros, podemos desarrollar habilidades. Para ello tenemos que dirigirnos a la casa comunal. ¿Sí? En la fase de ciudad, nosotros podemos venir para acá, a la casa comunal, y en vez de recibir una moneda, podemos optar también por adquirir una habilidad. Para adquirir una habilidad nos vamos a fijar en esta parte de, ¿cierto? Del tablero no. Nos vamos a fijar en todas las habilidades que hay disponibles. Hay un árbol de 3 niveles, habilidades de nivel 1, nivel 2, nivel 3. A mayor nivel, mayor es el costo y mayor es el beneficio. Y bueno, nosotros podemos, pagando el costo, poder adquirir una de estas habilidades. Por ejemplo, esta habilidad que vemos acá, ¿sí? Esta habilidad que vemos acá se llama Buen Planificador. Si yo quiero adquirirla, viendo la casa comunal, tengo que descartar de mi granja una frutilla atendida y 2 patatas atendidas. Recordemos que atendida quiere decir que por el lado que nos da mayor bonificación, ¿sí? Por el lado donde está florecido, donde está el fruto. Entonces, yo si me descarto de estos 3 elementos de mi granja, puedo inmediatamente tomar esta habilidad que consiste en que cada vez que haga, ¿cierto? La acción de esa fila donde yo coloque esto, voy a poder atender una de mis plantas. Entonces, supongamos, yo pago el costo y ubico esta losetita acá. Quiere decir que ahora tengo la habilidad de buen planificador y cada vez que venga y haga la acción de plantar, además, también puedo, cuando llegue la etapa de las habilidades, hacer esta habilidad, siempre y cuando haya llovido. Es decir, si llovió esa ronda, como es el caso de ahora, ¿sí? Supongamos que es el caso de ahora que llovió, fíjense que allá llovió, entonces yo podría, después de hacer las acciones del granjero, venir y además atender una de mis plantas, que básicamente es darle la vuelta a una de estas losetas, ¿cierto? ¿Cierto? Le doy la vuelta por el lado atendida. Y así de simple es el tema de las habilidades. Ahora bien, siguiendo con la jornada diurna, nos llegamos a la etapa de resolver acciones de trabajador. Nosotros tenemos, recordemos, 2 tipos de trabajadores, ¿sí? Tenemos por un lado trabajadores que son duendes y trabajadores que son ciudadanos humanos. Entonces, nosotros, dependiendo de la alineación que hayamos tenido en esa ronda, supongamos que en esta ronda nosotros utilizamos una acción de ciudad que nos alineaba con los duendes. Entonces, nosotros podemos hacer acciones con el lado azul, ¿sí? Esto representa un trabajador y cada vez que utilicemos este trabajador va a ir disminuyendo su nivel. Entonces, para seguir con el ejemplo de la habilidad, si yo vengo y hago la acción de plantar con mi trabajador, mando a mi trabajador a plantar, bueno, mi trabajador va a venir, ¿cierto? Va a tomar una de estas
losetitas, las va a plantar por su lado desatendido, ¿sí? Y como llovió, ¿cierto? Yo podría además, ¿cierto? Eh, miento, eso era antes. Bueno, pero es la idea, ¿no? Si hubiese sido un poquito antes, si hubiese llovido y como parte de la acción del granjero de habilidad, podría haberla atendido. Hasta ahí llegaría el dado, ¿cierto? Yo podría o plantar, o regar las plantas, o cosechar o limpiar. Hasta ahí. En cambio, si yo hubiese alineado mis acciones con los seres humanos, podría ser, ¿cierto? Esta acción, la del ganado o la del equipamiento. Y funciona de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lleguemos a la fase de anochecer, pues este nivel va a pasar de 3 a 2. Pero así de sencillo es realizar acciones con nuestros trabajadores. Obviamente que si yo tengo más trabajadores acá contratados, yo puedo hacer más acciones de esta parte, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, así. ¿Sí? Y bueno, pasamos entonces a la última fase del día, que es la fase del anochecer, que como dijimos corresponde a la mantención. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que nuestro personaje retorna de sus labores a Gaza, ¿sí? Y además de eso, retornan también los trabajadores. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillo, que vamos a tomar cada uno de estos dados. Por ejemplo, si este era 2 va a pasar a 1, ¿cierto? Si este era 3 va a pasar a 2. Y así de a poco se van a ir gastando los dados día tras día. ¿Qué pasa si yo tenía un dado que ya estaba a nivel 1? Ese dado a nivel 1 pasa a 0, quiere decir que vuelve a la zona de contrataciones. Así que ese dado, ¿cierto? Lo volveríamos a tirar, ¿sí? Y lo volveríamos a poner acá en la torre disponible. Y con esto, señores y señoras, terminaríamos la explicación detallada de cómo es un día, una ronda en la modalidad del granjero, ¿cierto? Jugando con el granjero. Así que una vez nosotros hacemos todo eso, volvemos otra vez a la fase del amanecer y iniciamos un nuevo día, iniciamos una nueva ronda con sus 3 fases. Explicado esto, yo creo que entonces ya estamos listos para darle una partidita explicativa. No tan explicativa porque para eso nos tomamos tiempo para hacer este tutorial, pero sí, vamos a ir recordando algunos conceptos y vamos a ver cómo funciona este juego en movimiento. Así que si les gustó esta explicación, si les gustó este tipo de contenido, no duden en comentar, en darle like, en compartir, en suscribirse, en seguirme en mis redes sociales. Voy a publicar próximamente un video con una partida con el granjero. Y vamos a ver cómo evolucionan estos personajes y cómo se va poblando y desarrollando el Valle de Midwin de humanos de la mano con estos duendes mágicos. Así que espero que les haya gustado. Esto es La Mesa Jugona. Soy Damián Goyara y gracias por ver este contenido. Chao, chao, que estén bien.